¿Estás grabando? Está grabando. Aquí nos encontramos en el estudio de grabación de CPA Sanlúyer. Estoy muy bien acompañada con dos exalumnos de realización que vienen a contarnos alguna cosa bastante interesante. Han lanzado un nuevo proyecto que se llama Maldita Suerte, el musical. Es una ficción sonora y vienen, bueno, pues un poco a contarnos en qué consiste, sobre qué va, ¿vale? Y también tiene un poco un enfoque académico, es decir, queremos que esto sirva para que alumnos que estáis estudiando audiovisuales tengáis otras perspectivas desde el punto de vista de la voz, del sonido, del doblaje. Así que, bueno, pues bienvenidos a los dos, Xavi, Edu. Muchas gracias. Empiezo yo mismamente. Ante todo, muchas gracias por invitarnos aquí al CPA, que es como nuestra segunda casa, donde hemos empezado a estudiar audiovisuales y donde ya andamos metidos de lleno, y por poner a disposición todos estos medios a vuestros compañeros. Eso siempre es maravilloso, contar con todo ello. Yo soy Edu, soy realizador y comunicador audiovisual y estudié el grado de comunicación en la Universidad de San Jorge, también perteneciente a la familia CPA, al grupo San Valero, y al igual que mi compañero, pues empecé aquí en el CPA los estudios de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y además también soy músico, compositor y actor de doblaje. Digamos, un gran número de disciplinas que a mí me gusta decir que siempre están todas ellas juntas, están súper relacionadas, y con su unión pues podemos llegar a crear historias como lo que venimos a presentar hoy aquí, Maldita Suerte, nuestra primera ficción sonora. Así es. Bueno, yo me llamo Xavi, tengo 25 años, también soy ex estudiante del CPA, aquí con mi compañero Edu. Nos conocimos en el grado de realización en 2014, ya ha pasado mucho tiempo, y luego cuando terminó ya cada uno tiró por su lado, aunque siempre hemos coincidido en varios proyectos y nos gusta ir haciendo nuestros pinitos en la industria. Eso es. Por mi parte, después de realización, seguí en el CPA, me hice un grado de videojuegos y animación 3D, y el último año, en 2018, Edu me estuvo comentando sobre un curso que había hecho en la escuela de doblaje Estudio Roma, y entonces a mí me interesó bastante porque era una rama que me había interesado porque siempre había jugado mucho con la voz, con imitar personajes, y en cuanto me lo comentó dije, esto es lo mío, tengo que ir por ahí. Bueno, pues contadnos en qué consiste, qué cuenta, qué es esto de Maldita Suerte, el musical. Pues mira, Maldita Suerte es una ficción sonora musical. Está dividida en 6 capítulos de 15 minutos cada uno, aproximadamente, y está organizado de tal forma que sea de fácil escucha para nuestros oyentes. Este musical cuenta la historia de Nico. Nico es un joven aspirante a actor que ansía ser el protagonista del musical que van a representar en la escuela de interpretación. Entonces el musical es ni más ni menos que Los Miserables. Que poca broma. Poca broma. O sea, No, desde luego. Musical de los musicales. Arriesgado. sí. Pero claro, su sueño de ser una estrella se desvanece cuando sufre un giro inesperado en su vida personal. Entonces le afecta mucho y abandona todo lo que ama, el teatro musical e incluso su propia suerte. Pero vamos, no es todo triste. La historia, aparte, tiene de todo. Tiene momentos muy emotivos, ya que vemos a nuestro protagonista pasar por esas 5 fases del duelo durante toda la historia. También momentos divertidísimos, con canciones originales que os harán mover el esqueleto, e incluso personajes que se expresan de una manera muy única e hilarante, ¿no? Momentos de acción, de suspense, y hasta en la última parte de la historia, en el último tercio, hay hasta momentos bélicos y de fantasía. Casi todo, por supuesto, pasado siempre por nuestro filtro de la comedia, como no podría ser de otra manera, ya que es lo que habíamos hecho durante toda nuestra vida, hacer comedia con doblaje, y era nuestro objetivo. Y otro objetivo era que este musical fuera de fácil, divertido y rápido consumo para nuestro público. Bueno, nosotros conocemos muy bien la historia, pero para hacer oído, ¿qué tal si escuchamos algún fragmento de la ficción sonora antes de continuar con la charla? Vamos a ello. Tengo algo para ti. ¡Hala, abuela! ¡Qué gorro tan suave y amarillo! Siempre me recordará a ti. Los alumnos
de la Escuela de Interpretación de Zaragoza, este curso darán vida al musical Los Miserables. Tengo que llegar pronto para ser Jean Valjean. Mañana es mi primer día en esa escuela. Serás Fantine si nadie se te cuela. ¡Es mío! He conseguido el papel principal, profesor Simón. Cómo me alegro. Sabía que dentro de ti había todo un miserable artista. Hola, tú debes ser Nico. Ángela, ¿no? Me alegra conocer a alguien tan como yo. Mi corazón pide que me lance. No hay mejor situación. Nunca es demasiado tarde. Bueno, a mí desde luego me dan ganas de escuchar más, las cosas como son. Así que, bueno, creo que además luego nos contaréis que hay CD incluso, o sea que, bueno, pasito a pasito. Luego profundizamos. Eso es. Se vienen cositas. Bueno, ¿y cuál ha sido entonces vuestro papel dentro de la creación de este musical? ¿Qué habéis hecho cada uno? Bueno, por mi parte, yo me he encargado de la producción, la dirección artística, guión, letras y quizá el mayor reto, que era ser el protagonista del musical. Para interpretar a Nico era imprescindible saber doblar y saber cantar. Y bueno, también gracias a Estudios Roma pues también he podido participar en algunas series y películas doblándolas que ya están emitidas. Y así que bueno, pude poner todo mi mayor empeño en practicar y mejorar por mi cuenta el tema del canto, ya que ha sido algo que ha costado mucho, pero al final creo que he podido dar la talla, al menos. Y un poco también como Xavi, he estado dentro de la producción, dirección, tanto artística como musical, aquí dentro de la composición de la banda sonora. Ya tenía experiencia previa, escribir partituras dentro de cine, televisión, pero nunca antes para ficción sonora. Digamos que en ese sentido ha sido toda una oportunidad. Bueno, pues entonces ahora contándonos un poquito qué es esto de una ficción sonora, porque seguro que hay mucha gente que no tiene ni idea. Sí, además hay muchos sinónimos pues que podemos encontrar con respecto a este término, pues que van desde radionovela, radioteatro, comedia radiofónica. Con esto ya nos podemos hacer una idea de dónde viene el término. Y por tanto nos hallamos ante un género originario de la radio, ¿vale?, que se caracteriza por introducir al oyente en una historia de cualquier tipo, dramatizada, teatralizada a través de técnicas sonoras. Este género pues se remonta pues a mucho antes de la aparición de la televisión, donde pues ahora nosotros tenemos dispositivos de distinto tipo, pero antes la gente pues soñaba con reunirse frente al transistor de radio para informarse, para escuchar historias, reír o llorar. Entonces, lo que nosotros hemos querido conseguir como objetivo dentro de Maldita Suerte es que el propio oyente, que esto es una de las cosas más importantes de la ficción sonora, es que el oyente sea el propio director artístico, director de foto de la historia, porque cada uno con su imaginación va a ver visualmente cada plano, cada encuadre de cómo visten los personajes, los escenarios, esa coreografía sonora de dónde vienen, a dónde van. Y yo creo que con todo este aspecto visual, que es único realmente de cada persona que lo escuche, es por lo que Maldita Suerte nosotros la vemos como una radioficción única. No, claro, además eso das pie a que la gente imagine por sí misma, que eso creo que se está olvidando, ¿no? Parece sí. que ya todos los vídeos y la forma de comunicarnos es sobre todo visual. Bueno, ¿y cómo surgió esta idea de Maldita Suerte? Bueno, para ir al comienzo nos tenemos que remontar hasta 2017, ¿vale? Hace ya más de 4 años. Mucho tiempo ha pasado, sí. Muchas cosas han pasado. Entonces, Edu y yo veníamos de hacer un mediometraje de terror, que era como mi proyecto de fin de grado de realización. El laberinto del piano. Eso, que se llama nombrarlo, así, el laberinto del piano. El laberinto del piano. ¡Lara! Bueno, y por otro lado tenemos el laberinto del piano y por otro un hobby muy nuestro que era parodiar canciones de Disney, sobre todo, pero bueno, de lo que fuera, pero sobre todo era parodiarlas, cambiarles la letra y de estas ganas de grabar algo después del laberinto y de escribir canciones surgió la idea de hacer una película musical de 90 minutos. Creo que nos pasamos en ese momento, estábamos en lo alto de la cresta de la ola, pero bueno, en ese momento la escribimos, compusimos la música, la letra, e incluso llegamos a grabar media película. Sí.
pero nos vimos completamente superados por ese reto. Lo dejamos ahí guardado en nevera, cogiendo polvo, hasta que ya pasaban los años y ya en 2020 pues iniciamos un proyecto en YouTube al que bautizamos como Chavedub, un poco por la unión de nuestros nombres. Y concebimos como un espacio repleto de humor cotidiano, de actualidad, todo ello plasmado en parodias, doblajes de películas y de series. Y fuimos pues creciendo en popularidad, hasta algunos vídeos de los que hicimos se volvieron virales, alguna parodia musical que estaremos escuchando ahora por aquí por arriba, una parodia musical de Frozen acerca de lo mal que fue el 2020, de todas las cosas malas que iban pasando. Mary Poppins, la desescalada de Mary Poppins, que era como le llamábamos. La desescalada y los policías de balcón. Con todo esto necesitábamos ir más allá, probar algo distinto y único. Sí, entonces terminó 2020 en ese momento. Unos compañeros nuestros con los que yo estudié doblaje en Estudio Roma, Miguel Remiro y Aurora Martínez. Un abrazo. Un abrazo desde aquí. Que nos están viendo o escuchando. Pues estos compañeros estrenaron a finales de año una ficción sonora que crearon para Aragón Radio, que se llama Bosnerau. Es una historia pues, que reinterpretaba esa leyenda pirenaica. Y claro, yo pensé, ostras, ¿por qué no apostamos por el género radioficción para recuperar ese proyecto que teníamos de maldita suerte? Y bueno, de esta forma, modificando muchas de las ideas de aquel largometraje fallido, pues siempre manteniendo la misma esencia, nació la radioficción pues que ahora tenemos aquí. De lo que acabáis de comentar, creo que hay varias conclusiones que se pueden sacar que son muy interesantes. Para empezar, que la pandemia os ha servido para sacar recursos donde no los teníais. Claro, exacto. Que yo creo que, sobre todo en un sector como el de audiovisual, es súper importante, ¿no? Que tengáis recursos en momentos, en muchos momentos. Y además recursos que igual muchos de nosotros podemos tener y que no nos damos cuenta de que se pueden crear historias muy chulas y llegar a mucha gente. Efectivamente, efectivamente, que a veces nos ponemos las excusas de no, es que no tengo tal, es que no tengo cual, va a quedar mal y no lo haces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es interesante. ¿Y por qué este formato? ¿Qué es lo que os llama tantísimo de hacer este tipo de formatos? Que ya nos habéis contado un poquito. Sí, un poco, está muy ligado a lo que ahora decíamos. Necesitábamos dar a conocer la historia. Dejando a un lado el proyecto ambicioso de largometraje, se nos pasó incluso por la cabeza llevarlo a webserie. Incluso empezamos a hacer divisiones de guión, pero seguía con aspectos narrativos pues, que no lo hacían viable. Y en general con todo esto yo creo que la ficción sonora pues recibe con los brazos abiertos al storytelling, que yo creo que es la unidad básica de todo narrador, y nosotros nos hemos dado cuenta, nos permite oír hablar a personajes pues que igual en vida no han sido escuchados. Puedes llevarlos a ese plano auditivo, incluso que igual en un futuro, quién sabe si puedan llegar a ese plano físico. Es que además vosotros que sabéis de realización, entiendo que le ponéis un extra, ¿no? O sea, si me lo tengo que imaginar yo, me lo imaginaré de una manera muy distinta a vosotros. Te permite imaginarte si tienes una conversación entre dos personajes, si tienes ya la idea mental, ese storyboard. Luego, cuando vas a hacer esa coreografía sonora a la hora de editar el audio, pues te puedes imaginar pues un plano contra plano, de dónde viene el personaje, a dónde va, si tienes algún plano aéreo, espacialmente dónde se encuentran los personajes. Bueno, ya nos habéis nombrado así un poquito por encima, pero ¿qué técnicas sonoras reúne esta ficción? En cuanto al guión, creo que sería como los cimientos sólidos de cualquier proyecto. Sin unos cimientos sólidos, yo creo que las demás técnicas, aunque la saga es genial, se irían un poco al garete. Entonces, en mi caso, el largometraje que escribí en 2017, cuando lo volví a releer en abril de 2021, la verdad es que me dio entre risa, vergüenza, no sé. Era espectacular, ¿eh? Sí, porque había unos chistes que ahora mismo ni entendía. Y en ese momento no sabía qué estaba pensando. Y ese musical pues estaba escrito para ser grabado con cámara, no solo escuchado. Y entonces fue un reto reescribir para radio, y además de todas las revisiones que tuvo que tener ese guión, pues todo esto llevó de abril hasta agosto, unos 4 o 5 meses. Entonces pasamos, en agosto, pasamos a la siguiente técnica, que es el doblaje. Cuando ya está escrito el guión,
pues cada semana venían 2 o 3 compañeros de doblaje a nuestros home studio, a nuestro cuarto básicamente, a grabar, y grabábamos sus personajes. Algunos tenían solo un personaje que interpretar, algunos tenían 2 o incluso más. Ya que en esta historia se escuchan más de 40 personajes distintos, doblados entre 17 actores y actrices de doblaje, además de otras tantas personas que no son del mundillo de doblajil, pero nos ayudaron a darle vida a muchas escenas con sus voces de fondo, para darle así más un tono más vivo a la historia. Por eso también hay tantos personajes, porque decimos 40, pero es que también están los personajes de fondo, sino un poco como los figurantes que dan vida al escenario. Eso es. Junto con el sonido ambiente. Los Foleys, en este caso. Nosotros hemos tenido que hacer también de artistas Foleys, grabando esos efectos de sonido para que el oyente se pueda situar espacialmente en el escenario donde iba transcurriendo la acción. Esa es la mejor manera en la que el escenario sea creíble, y nosotros, a la hora de realizarlos, éramos, lo dicho, propios artistas Foley, que en mi caso, con mi grabadora, pues aprovechaba igual paseos o mi camino al trabajo por las mañanas para coger ese dispositivo y grabar los sonidos de Zaragoza. O sea, la historia transcurre en Zaragoza y los sonidos son de la ciudad. Una calle con muchos coches, una calle vacía, el ambiente de la noche. Todo eso quedaba grabado, además de los sonidos de nuestras propias casas. Para representar una escena, igual en una conversación en el cuarto de Nico, del protagonista, igual poníamos a grabar la grabadora en el centro de la habitación y teníamos que hacer la coreografía completa de entrar, abrir la puerta, cerrarla, los pasos, sentarse en la cama, los movimientos de las sábanas, para luego coger ese sonido y llevarlo a la edición. Y eso ya, pues digamos que con las voces complementaba. Y por otro lado nos queda la música, no por ello menos importante. Yo creo que tiene una función tan fundamental como en el cine. Yo suelo decir que el séptimo arte sería un arte incompleto sin la música. Totalmente de acuerdo. Tiene un papel esencial a nivel emotivo, a mí me parece impresionante, y en esta ficción todavía tiene más importancia porque le hemos dado ese carácter metamusical, esa metahistoria de que en la escuela de teatro, en la escuela de interpretación, tienen que preparar el musical de Los Miserables a la vez que nosotros planteamos esta historia como musical. Espero que la gente se esté quedando con ganitas de escucharlo, ¿no? Y de imaginarlo, que seguro que sí. Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que sois súper seguidores del género musical, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra inspiración a la hora de escribir las canciones para la historia? Para mí, principalmente Los Miserables, la de Hugh Jackman, la última que ha habido, es mi película favorita. Por otra parte, también me inspiré en una idea que surgía de la película de Como Dios, de Jim Carrey, en la que vemos a un ente que está por ahí más arriba, que está oculto en los cielos. Que sabemos que actúa, pero no se le ve. Y en algún momento de la historia debe participar, digamos. Debe intervenir. Intervenir con al protagonista, en plan de ¿qué estás haciendo? La mayoría de las 14 canciones que escribí me referencié en otras ya existentes para crearlas. Y como ya dije que habíamos hecho ya muchas parodias de Disney, me referencié a Aladdin, La La Land, Tiana y el Sapo, Frozen y sobre todo canciones de Los Miserables, para darle esa ambientación de que están actuando en ese musical. Yo poseo formación musical y hasta donde me alcanza la memoria pues he escuchado, he analizado, he tocado partituras de musicales, entonces yo tengo un podium de compositores y de letristas. Tienes ahí un poco de ventaja, ¿no? Con respecto al resto, entiendo. O sea, yo ahora voy a decir nombres porque me gusta siempre mucho decirlos y porque igual no nos suenan, pero hay algunos como Alan Menken, compositor de la banda sonora de La Sirenita, de Aladdin también, Howard Ashman, letrista también de La Sirenita,
Tim Rice, Charles Strouse, Justin Hurwitz, Meredith Wilson, John Kander, Claude Miessen-Schönberg, que es el compositor de Los Miserables. Bueno, lo que está claro es que recursos habéis necesitado unos cuantos, a nivel humano, a nivel técnico, a nivel profesional. Ya nos habéis ido dando alguna pista, contándonos un poquito más. ¿Qué recursos habéis necesitado? Sí, yo creo que teniendo en cuenta que nuestra meta principal cuando realizamos este tipo de proyectos es buscar siempre la mayor calidad y profesionalidad posible, porque solo así se consigue reflejar el trabajo que conlleva este tipo de proyectos. El storytelling es súper esencial, que es un recurso pues, que aprendimos. Aquí, en el CPA, es donde empezamos a familiarizarnos con el arte de contar historias, que es esencial en cualquier proyecto. Y yo quiero aprovechar este momento pues, para darle un consejo a los alumnos. No sé a qué cámara tengo que mirar en plano físico. un consejo muy importante, que es que cada vez que haya que preparar un proyecto audiovisual del tipo que sea, ya sea un vídeo, un pequeño programa de radio, incluso una fotografía, una publicación para redes sociales, que cuente una historia. O sea, por muy corto que sea, por muy pequeño que sea el proyecto, pues al final sí que vamos a conseguir ese enganche y que se cumpla una de las principales funciones de la comunicación, que no llega a ser otra que transmitir un mensaje, que sea un conocimiento, y eso yo garantizo que funciona, porque te vas a sentir mejor, y que al final, a la hora de publicar en redes sociales, que solo hacemos todos, con una simple foto y escribiendo un texto de 3 líneas, que desde el punto de vista de marketing se le denomina copywriting, con eso puedes contar una pequeña historia en muy pocas líneas, y eso es lo que nos ayuda un poco con este storytelling. En cuanto a recursos humanos, yo creo que este proyecto no hubiera sido posible sin nuestros compañeros del curso de doblaje de Estudios Roma y sus profesores, los cuales nos enseñaron, se interesaron por el proyecto y nos han apoyado en todo momento. Y desde aquí, pues nada, agradecemos a todos los que pusieron su granito de arena al proyecto, permitiéndonos construir un personaje con su voz. Y en cuanto a recursos técnicos, para si alguien está ahí ansioso por saber cómo se ha creado, usamos pues nuestros micrófonos y ordenadores, y en mi caso usé el programa de Adobe Audition para grabar y para montar pues todo cada capítulo y todo el montaje final, y el Adobe Premiere para llevarlo a vídeo, para subtitular las canciones, subirla a YouTube y así pues llegar a mayor público. Yo suelo decir que a día de hoy Mozart, Bach o cualquier compositor fliparía en colores con lo que se puede conseguir con los dispositivos que tenemos hoy en día, porque con un ordenador, desde luego, con un móvil, pues podemos hacer cualquier cosa. Música también. Con esto quiero decir que la banda sonora de Maldita Suerte ha sido creada exclusivamente con software digital, mezclando, por supuesto, instrumentos MIDI e instrumentos reales para tener esa combinación, y que realmente desde el punto de vista de producción es algo que habitualmente se hace mucho, especialmente pues en nuestro caso pues para reducir costes, y que incluso pueda servir como preámbulo para que si en el futuro la ficción pues traspasa esas fronteras del auricular y se lleva al plano físico, pues tengamos un buen punto de partida. Partiendo de unas referencias previas que tenía él a la hora de pues crear los versos, las estructuras, pues que igual te basabas en algunas otras canciones. Yo las revisaba e iniciaba ese proceso de composición solo de piano y voz para hacer las maquetas, y a partir de ahí pues viene el proceso de orquestación de toda la pieza. Teniendo ya la maqueta, pues es la escritura y grabación de todos los instrumentos pues que componen la música. ¿Qué es lo más importante cuando queréis dar vida a un personaje simplemente utilizando la voz? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender en distintos cursos, tanto aquí en Zaragoza como Edu en Madrid. En nuestra ciudad, como ya hemos dicho antes, hemos hecho doblaje junto con nuestros profesores Enrique Gracia, Daniel Máñez, Lilian, Monse, no sé si nos dejamos alguno más. Seguro que sí. A quienes les mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande. Sí.
Y luego, en el caso de la formación complementaria que yo he tenido en Madrid, he coincidido con Eduardo Gutiérrez Guti, que igual por el nombre pues suena menos, pero digamos que es Stewie en Padre de Familia. Fíjate. Es la voz de Dobby en Harry Potter, director de doblaje que tiene una carrera extensísima. Hemos estado también con Rodri Martín, que es Morty, Enrique Morty, Clay Jensen en Por 13 razones. Nos hemos reunido también con Antonio Esquivias, que es el temible actor secundario Bob. Fíjate. Frasier. ¡Ay, Frasier! No me lo creo. Sí, es fantástico. Sí, muy majo. Además de varios traductores y adaptadores de canciones de doblaje, María Ovelar, Ángel Fernández, que han estado detrás pues de muchas producciones importantes a la hora de adaptarse, a quienes le mandamos también un abrazo, mandamos hoy abrazos a todos, aprovechamos porque nos han enseñado y hay que hacerlo. Y todos ellos nos han dado una apreciación distinta acerca de lo que es más importante. O sea, yo personalmente cuando empecé a estudiar doblaje, yo lo que más complicado veía, o sea, yo tenía una idea muy distinta. Era el hecho de ir sincronizado con las bocas de los personajes, que eso ya dices que es wow. Tengo que imitar a ese personaje y que todo esté esté en boca. Con el tiempo te das cuenta de que eso no es así. Los actores de doblaje, Rodri Martín y Antonio Esquivias, nos contaban que lo más importante no es la voz. O sea, da igual que tengas una voz rota, que sea grave, aguda. Voces hay de todo tipo, siempre van a hacer falta voces. Lo primordial es la actuación, la interpretación. Luego tenemos ese aprendizaje de cómo adquirir la técnica, que eso es lo que hemos empezado aprendiendo nosotros doblando, practicando, sin olvidarnos, claro está, de lo importante que es la vocalización, la dicción. O sea, no es lo mismo estar hablando así de esta manera que buscar una pronunciación con una dicción que permita que todo se entienda. Exacto. Claro, porque en el caso de la ficción sonora ya quitamos la pantalla, solamente tenemos lo que oímos. Entonces la clave, en mi opinión, es la imaginación. Tenemos que imaginarnos, estar en la piel de ese personaje que estamos interpretando, los gestos, qué gestos haría, cómo reaccionaría en las situaciones en las que se enfrenta, y así creo que es como conseguimos que los protagonistas cobren vida hablando y cantando. Bueno, de hecho, los dobladores son actores de doblaje. Incluso trabajan como actores, ¿no? Claro, o sea, realmente exacto. es que ponerse en la piel del personaje entiendo que es fundamental. Yo, así, simplemente porque, aprovechando, gracias al doblador de Frasier por darle semejante voz a semejante personaje. No podía callármelo. Vale, bueno, aparte de esto, bien, estáis hablando de técnicas de doblaje, pero lógicamente tiene que haber una transición entre el personaje doblado y el personaje cantado. Claro, ¿Cómo es o sea, esto? Tiene su dificultad porque no se puede perder esa intención de la que veníamos. Ejemplo, si los personajes van andando por la calle y se ponen a cantar, puede notarse ese jadeo del caminar mientras canta, y si se ponen a correr, pues la voz cantada ha de acompañarles, y maldita suerte es un musical y los personajes pues se mueven de un sitio a otro, aunque sea solamente en estéreo. Todo ha de estar plasmado en la interpretación, unido, claro está, a técnicas de canto. Aunque no todas las veces existe esa unión del personaje que habla y el que canta. O sea, que puede darse que existan dos actores distintos, que uno le dé voz y otro le dé las notas a ese personaje. Esta relación se le conoce como match dentro del mundo del doblaje. Muy moderno. Que es la relación pues, que existe entre ese actor de voz y el actor cantante, que han de tener un parecido considerable en cuanto a registro, timbre, que se parezca a la voz en general. Pero no siempre coinciden. Y es verdad que la interpretación en una canción, hasta que no te toca cantar, no la aprecias. Y por ejemplo, las primeras versiones que yo le enviaba a Edu, cantadas por mi personaje, ¿no? Que un saludo a mis vecinos que me escucharon, era una radio, ¿no? Constante, pues eran súper planas y una vez que mezclamos nuestra compañera Elena Moreno, que canta genial,
con mi voz ahí súper plana que le envié la primera versión, es que no se me oía casi. Y digo, le tengo que dar más intensidad, más fuerza, más ganas. Y al final, en la versión final, se nota que le puse. Bueno, creo que traíais algo preparado, ¿no?, para leer en directo, que además me habéis liado de mala manera. Sí. Yo haré lo que pueda, a mí que no se me tenga muy en cuenta, ¿vale? Vamos a leer en vivo y en directo un fragmento del inicio de la ficción sonora, concretamente del primer episodio, del primer acto. En efectivo. Lo que es la primera escena, un poco por describir. Nos encontramos pues a Nico cenando con su abuela y escuchando de fondo la radio y dice así. Están cenando y están conversando en la cocina. Yo hago de abuela, él va a hacer de Nico. Y suena el microondas. ¡Cling! ¿Puedes ir tú, Nico? Ya voy. ¿Cómo quema el plato, abuela? Un segundo más y las albóndigas se evaporan. Se nota que ha salido a tu madre. ¡Qué exagerado! Eso es verdad. Para que veas, un día le pedí consejos sobre a dónde llevar a una chica para nuestra primera cita. ¿Y sabes qué dijo? ¡Que la llevara al oculista! ¡Dentadura! ¿Tan feo soy, abuela? No digas tonterías, Nico. Para mí eres el nieto más guapo del mundo. Y da igual lo que piensen en tu casa, en tu escuela o donde sea. Toma la servilleta. ¡Qué menudo charco hay en la mesa! Hacía tiempo que no me reía así. Casi se me olvida. ¿El qué? Cierra los ojos. Tengo algo para ti. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Los tienes cerrados? Sí. No muevas la cabeza que tengo que ponértelo. La abuelita sacó del cajón con brío un precioso gorro de algodón amarillo. Ya puedes mirar. A ver... ¡Hola, abuela! ¡Qué bonito! ¿Lo has hecho tú a mano? Sí, claro. ¡Qué suave! Y qué amarillo. Tu color favorito, ¿no? Ajá. Esto siempre me recordará a ti. Me ha llevado un tiempo coserlo. Espera, ¿no pone aquí Made in China? Venga, no te quites el gorro, que aún tienes que acabarte las albóndigas, el pollo con almendras, esas 6 concretas y no te olvides del vaso de leche. ¿El plátano te saca un yogur? ¿En serio? Yo hoy reviento. Nos toca movernos hasta la capital aragonesa, donde unos jóvenes artistas están preparando una obra de teatro. ¿No es cierto, Laura? En efecto, Benito, concretamente los alumnos de la Escuela de Interpretación de Zaragoza, quienes este curso darán vida a un clásico de la literatura universal escrito por Víctor Hugo. ¿No te referirás a Los Miserables? Así es, el musical por excelencia. ¡Qué responsabilidad! Además, mañana es el día en el que nos apuntamos al papel que queramos interpretar. Tengo que llegar pronto para elegir a Jean Valjean. ¿Quién? El protagonista de la obra. ¿Quién hará de Fantine? Ni Fantín ni Fantón. Lo que creo es que deberías volver a casa, que ya son las 11 y tendrás a tus padres preocupados. Es verdad, pero que sepas que si consigo apuntarme como protagonista, tú serás la primera en saberlo. Estaré atenta al teléfono. Ya sabes que ando un poco sorda. Lo haré. Oye, ¿y qué hago con la comida? Te la guardo en un tupper para la próxima, tranquilo. Muchas gracias, abuela. Fin. Hasta aquí. Muy bien. Bueno, puedo decir que he participado en un cachito de una ficción sonora, ¿no? Sí, muy bien. Muy interesante. Que quede claro que yo no hago de abuela, es Eva Magaña. Saludos, ¿no? También. Sí. Aquí vamos saludando. Eso es. Bueno. Pues nada, ya nos habéis descubierto, yo creo que bastantes cositas sobre esta ficción sonora. Entonces vamos un poco a centrarnos en los alumnos, ¿no? ¿Qué os hubiera gustado a vosotros en su día que os aconsejaran como alumnos que a lo mejor habéis descubierto por vosotros mismos? Yo creo que algo que nos pasa a todos y que es fundamental, que es que cuando empezamos a estudiar, en nuestro caso, pues cuando empezábamos en nuestros tiempos mozos, teníamos grandes aspiraciones de hacer proyectos, o sea, nos venían ideas a la cabeza pues que igual eran demasiado grandes
El formato película de 2017, sin ir más lejos, que lo planteamos en un inicio y tuvimos que parar la producción porque nos venía demasiado grande. Pero conforme íbamos autoaprendiendo, sin olvidarnos de la huella que siempre nos han dejado nuestros profes, los que queremos mucho, muy bien. Te vas dando cuenta de que hay que adaptarse a la realidad. O sea, una cosa es soñar a lo grande, como dice una de las canciones que seguramente estaremos escuchando ahora por arriba, que dice, pues sabes que soñar es gratis. Otra cosa es ser realista. E importante, no tirar la toalla. Maldita Suerte ha estado guardada desde 2017 y con los recursos de los que disponíamos hemos conseguido sacar esta historia. Tendrá sus más y sus menos, también porque es la primera propuesta que hacemos dentro de ficción sonora, pero es una forma de empezar y es algo que también nos permite seguir rectificando y seguir aprendiendo como profesionales. Eso es, teníamos pocos recursos, pero muchas ganas de llevarla a cabo y creo que eso fue lo esencial para poder terminar el proyecto a buen puerto. Y además creo que algo que me hubiera gustado que nos aconsejaran o nos aconsejaran con más ganas es que nos motivasen más a seguir aprendiendo después del grado, incluso en campos artísticos que creíamos que jamás íbamos a tocar, como en nuestro caso la radio, que a mí en ningún caso se me hubiera ocurrido acabar haciendo una radioficción sonora si no fuera porque hubiésemos hecho doblajes, que hubiésemos escuchado a nuestros compañeros hacer Voz Nerau en Aragón Radio. O sea, han ocurrido una serie de coincidencias que al final han dado lugar a esto. ¿Y qué les diríais? ¿Qué añadiríais? ¿Qué les diríais a estos alumnos que están ahora mismo en algún grado superior, bueno, o incluso grado medio, de audiovisuales, de cara a su futuro profesional en este sector? Sí, yo les diría que soñad en grande, pero claro, siendo realistas, como dice mi compañero Edu. Porque soñad en grande, siendo realistas, aunque son dos conceptos que están algo alejados, si os esforzáis podéis encontrar ese punto medio en el que los proyectos salen adelante. Y por otra parte, pues tened siempre una opción B, que el mundo sigue girando y todo el tema artístico además es tan volátil que un día lo amas, al siguiente lo odias. Nuestro musical, cuando dijimos de pararlo, estábamos, yo por lo menos estuve en la mierda un tiempo y dije todo este proyecto, todas las horas que he pasado, todo se va a la mierda, pero claro, al final no es así. No, porque sirve para aprender. Exacto, y además pues no sabía que años después lo íbamos a retomar y con tantas ganas y tan bonito que ha salido, ¿no? Claro, y claro, unido al sector audiovisual, que es un sector que está en constante cambio. O sea, el sector audiovisual no es lo mismo lo que es hoy en día que lo que era hace 5 años. Por eso yo digo que mejor no centrarse en una única salida o profesión. Esa evolución constante de los medios, de la forma de comunicar, hace que el camino que se quiera tomar no es el único. O sea, que si, lo digo de tú a tú, es que si tienes unas preferencias, adelante, es lo que te gusta y hay que ir a por ello. Eso siempre es así. Pero es que como hay un abanico tan grande de posibilidades, en un entorno que cambia tanto con los años, hay que seguir buscando opciones pues, para desarrollar de la mejor manera posible tus cualidades como profesional. Eso siempre ante todo. Con respecto al doblaje, porque igual hay muchos interesados de algún consejo para dedicarse al mundo del doblaje, porque es algo que es una profesión tan anónima, que está tan oculta detrás del atril y de los micros. Yo creo que cada persona que va a decir, que se dedique a ello va a decir una cosa y otra. Nosotros tenemos muy poco camino hecho. No podemos decir que ya lo sabemos todos. Incluso hay profesionales del doblaje que llevan 25 o 30 años y todavía no han terminado de aprender. O sea, iniciarse en una escuela es esencial. Eso prioritario porque aprendes conocimientos sobre interpretación, técnica vocal, se te quita ese miedo de poder soltarte hablando. Es una profesión que requiere mucha perseverancia y nosotros no hemos dejado de formarnos. Es más, a mí me gusta decir que reaprendí a hablar en doblaje. En mi carrera profesional, el doblaje me ha facilitado con creces la oratoria, el hablar en público, en realizar reuniones, en el hablar de tú a tú. Es algo que te cala muy hondo en el hecho de pensar si estoy hablando bien, cómo estoy impostando la voz. Es algo
algo que puedes aplicar en tu día a día. Sí, porque al final la mayoría de los que se dedican al doblaje no viven solo del doblaje. Por eso el doblaje hay que tomárselo no solo como una profesión, sino como una forma de conocerse a uno mismo. Hay que saber hasta dónde llegas con tu voz, aplicarlo en tu vida diaria, como ha dicho él, incluso en presentaciones de colegio o para una exposición en tu trabajo. Aquí mismo en el CPA es una herramienta maravillosa para hablar en público, porque te hace soltarte un montón. Contadnos dónde podemos encontrar la ficción sonora. Pues se puede disfrutar desde dos vertientes. Por un lado tenemos la ficción sonora, ¿vale?, dividida por episodios y pueden escucharse en plataformas de podcast como Spotify, en YouTube, que en YouTube incluimos también vídeo con las letras de las canciones para que sea más fácil la escucha, y Apple Podcast, totalmente gratuitos. Y por otro lado, pues tenemos el disco con el soundtrack de toda la ficción, que está publicado de manera digital en plataformas de reproducción en streaming como Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud, a elección del consumidor, porque hay muchas. Si se googlea el Maldita Suerte el musical, aparece sin dudas. Tenemos también las redes sociales de Chabedub, tenemos el Instagram, Facebook, YouTube, las actualizamos siempre que creamos algún contenido. Y para que nuestros seguidores estén al tanto de los proyectos que realizamos. Bueno, ¿y los siguientes pasos cuáles son? Bueno, pues el siguiente paso lo hemos empezado a dar hoy, ¿no? Sí. Que es dar a conocer nuestra ficción, llegar a emitirla en la radio, posicionarla en internet, seguir dando publicidad a nuestro proyecto de YouTube. Pues dar visibilidad a esta profesión tan anónima, a nuestros compañeros, a nosotros mismos. Y eso, y dar a conocer el trabajo que conlleva. Eso es muy importante, dar visibilidad a lo que se puede llegar a conseguir con el arte de la voz, con el doblaje, con la interpretación, porque con la ficción sonora se le puede dar rienda suelta a la imaginación y ejercitarla, que es algo súper importante, especialmente para cuando estás aprendiendo a crear historias, a llevarlas a medios de comunicación, redes sociales, vídeo, audio. Además, cabe destacar que a día de hoy, no hace mucho, han habilitado a través de Aragón Radio la plataforma de Aragón Radio Podcast, que es ahora un espacio abierto totalmente a los ciudadanos, dedicado a las experiencias sonoras, programas de radio, ficciones sonoras, algo que es una forma de consumo distinta, abierta a las nuevas generaciones de las que hablábamos. Ahora invitamos, ya que está en oídos de todos, invitamos a disfrutar con esta historia y que forme parte de ese imaginario colectivo de todos los que nos estáis escuchando y que están por escuchar. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido ya hasta CPA, por habernos contado cosas tan interesantes. Desde luego, pues muchísima suerte, ¿no? Esperemos que Maldita Suerte pues no os dé mala suerte, sino lo contrario. Claro, gracias a vosotros, al CPA, a ti por habernos entrevistado, sobre todo. Placer. Por haber sido los primeros que nos entrevistan y por dar a conocer en esta primera entrevista el proyecto, por ese seguimiento y apoyo que nos dabais mientras lo estábamos creando. Y eso, agradecer efervescentemente, ¿cómo se diga eso? Efervescentemente a nuestros compañeros de doblaje, que nombraría, pero es que tenemos demasiados. Pero eso, que los queremos muchísimo y han participado, que son nuestra familia. Y a nuestra familia real también, por darnos de comer mientras estábamos ahí enfrascados. Por aguantarnos, los vecinos también, por aguantarnos cantando, tocando, de todo. Eso es. Bueno, pero como lo hacíais bien, igual os tienen que dar las gracias. Esperemos. Sí, bueno, al final bien, al principio un poco desafinábamos. Bueno. Pero bien. Pero estaba ahí en los retoques. Sí, hubo falta de autotune. Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Igualmente, muchas gracias.